hemos elegido un filón de algunos de esos temas, de algo que Adrián me pidió y que le parecía relevante, sobre todo distinguiéndolo de algunas cuestiones que estoy viendo con un curso de posgrado esta semana aquí, para los que se repiten, no se repitan tanto, y a lo mejor podamos ver algunas dimensiones diferentes. Con esta universidad tenemos una relación ya de algún tiempo, y estuve aquí hace un año atrás, de modo que también he tratado de no mostrar o tocar, si alguno de ustedes estuvo presente, algunas de las cosas que vimos el año pasado. De modo que vamos a movernos por allí, y tenemos, como decía, varios vínculos. Uno de los vínculos que tenemos es que la Universidad de Costa Rica, justamente el año pasado, en febrero, finales de febrero, principios de marzo, era final y principio, inauguramos aquí la sede de la Cátedra UNESCO en Lectura y Escritura, de modo que tenemos con esta universidad, y Jorge coordina la sede aquí en esta universidad, intereses comunes de tareas transnacionales en ese sentido. Bueno, les voy a hablar un poco de algunos temas que yo valoro mucho, que me son muy queridos, como se puede decir, y que creo relevantes para muchas de las cuestiones que hacemos aquí. Voy a hablar más bien de una perspectiva lingüístico-discursiva en esta conferencia. No voy a tocar temas de procesamiento cognitivo o de psicolingüística del discurso, de algunas otras cosas que estamos haciendo, y podremos a lo mejor al final hacer alguna relación con algunos de estos temas. Sobre todo voy a tratar de concentrarme en lo que está aquí en este título, la identificación y la constitución de corpus especializados. Para los que estamos interesados en problemáticas de lectura y escritura, creemos que una arista fundamental es que para pensar en cómo se procesa un determinado texto, tenemos que conocer los rasgos de los textos, las materialidades de lo que leen las personas o de lo que han escrito otras personas. Si no conocemos esos rasgos, creemos que es difícil poder aventurarnos a estudiar lo que sucede en el procesamiento que ocurre en la mente o en la cognición de esos sujetos, ¿no? En términos generales, entonces, lo que pretendo en este espacio de tiempo, sin abusar extremadamente de ustedes, es reflexionar acerca de los géneros del discurso escrito y la variación del discurso académico profesional a través de las disciplinas, desde la perspectiva de los estudios basados en corpus, junto a diversas otras opciones teóricas y metodológicas también que pretendemos mostrar un poco allí. También me interesa profundizar en una discusión que es permanente y no cerrada sobre cómo identificar géneros, o incluso desde qué son los géneros, qué son estos artefactos discursivos sociocognitivos. Y me interesa sobremanera también apoyar teórica y metodológicamente el diseño y desarrollo de investigaciones en lectura y escritura desde estos ámbitos. Cuando estuve el año pasado aquí en el Congreso de la Cátedra UNESCO, hablé de una tarea en la que yo ando empeñado, que es la construcción de una cartografía de la lectura y la escritura, que es un proceso de largo aliento. Ahí en esa oportunidad lo conversé más, lo expliqué, no me voy a referir a esto, pero lo que quiero decir es que lo que voy a hablar hoy día está para mí claramente incrustado en esta temática, donde pensamos los procesos de lectura y escritura y vemos que hay entonces una serie de elementos que podemos ir concatenando y organizando desde los discursos académicos y las disciplinas, desde las diferentes géneros y de los rasgos de esos géneros. Yo, como decía al principio, creo fervientemente que si podemos tener un panorama de los géneros que se leen y se escriben en las disciplinas y en contextos diferentes, podremos efectivamente ayudar a nuestros lectores y escritores a desarrollar mejores estrategias y hacer más eficiente el dominio en lo que ellos quieren moverse. Básicamente uno puede hacer una mirada y pensar en los géneros del discurso en diversos ámbitos, y a lo mejor una mirada desde alguien que está en un nivel como primario de educación, cuál sería el camino que debe recorrer. Todos son los géneros que debe irse encontrando a través de su vida. Entonces es posible pensar que uno podría hacer investigación de los géneros escolares, generales, y luego pasar hacia los géneros académicos, técnicos, profesionales, o darle importancia a los géneros académicos universitarios, pero también mirar otros géneros
como los del mundo profesional. Nosotros en la universidad estamos muy preocupados de cómo formar a nuestros sujetos en procesos de lectura y escritura de géneros especializados disciplinares. Pero una pregunta que nos ronda y que ciertamente a veces no sabemos bien cómo responder o no respondemos, es si somos responsables también del futuro profesional que van a tener esas personas. ¿Cómo van a leer y escribir cuando vayan a los contextos laborales? Y la pregunta que hacemos ¿es la universidad responsable de aquello? ¿Nos hacemos responsables de eso? ¿Formamos a nuestros alumnos para leer y escribir solo lo que la universidad les demanda? Y no pensamos en que en 4 años de formación o 5 estarán en el medio laboral y ahí, bueno, ya verán cómo se las arreglan, digamos así. ¿Es responsabilidad de la universidad? Bueno, ¿qué pasa en esos dominios? Esas son preguntas que nos hacemos y que nos interesan, sobre todo porque pensamos que hay relaciones que podríamos llamar tensiones dialécticas entre los discursos especializados, los discursos más divulgativos y los ámbitos de especialidad. O sea, hay textos que son más fáciles de comprender, hay textos que son más difíciles de comprender. ¿Puedo yo ayudar a mis alumnos a organizar esos textos y ojalá que lean desde aquellos que son más fáciles hacia aquellos que son más difíciles? A veces los profesores universitarios organizamos los currículos temáticamente necesarios, pero no sabemos si lo que estamos poniendo en esa jerarquía inicial serán entonces los que son más fáciles o menos fáciles. Una mirada desde los géneros podría permitirnos pensar en algunas de estas cuestiones. Bueno, esto tiene que ver con lo mismo, sí que hay un continuum de alta especialización y de baja especialización. ¿Cómo podemos organizar los textos en torno a esto? Esto es como un anhelo que está también implicado en esta cartografía. Rapidísimamente, como una píldora, los géneros del discurso. ¿Qué son los géneros del discurso? Según un libro muy reciente, publicado en Canadá, Artemeva y Friedman dicen que a lo menos hay algunas escuelas importantes en el mundo y que han superado las 3 clásicas. Clásicamente decíamos que había 3 escuelas, que era la del inglés para propósitos específicos, la escuela de Sydney y la escuela de la nueva retórica. Y interesantemente Artemeva y Friedman, en el análisis que ellas hacen, incorporan otras 3 y entonces aumentan la perspectiva y dicen que hay una línea europea que consigue los géneros en contextos más bien sociales. Hay una línea brasilera que se identifica a través de los trabajos de al menos 2 lingüistas brasileños importantes. E interesantemente, para nosotros, digo desde Valparaíso, identifica a los trabajos que hacemos nosotros en Valparaíso como una línea distintiva respecto de los géneros. Y Artemeva y Friedman, en ese libro, que lo que revelan básicamente es la importancia que le damos en Valparaíso a la concepción cognitiva de los géneros, que voy a hablar rapidísimamente de eso. Bueno, géneros. No voy a leer ni voy a decir nada de esto, solamente para mostrárselos. Todos sabemos que anclamos desde allí y que Bakhtin es como el que dio y puso la idea de los géneros, aunque los géneros podemos ir hasta Aristóteles, por supuesto, ¿no es cierto? Pero los géneros de la perspectiva literaria estaban mucho tiempo. Pero los géneros de una perspectiva más bien lingüística, es Bakhtin quien nos hace pensar en ellos. Y, aunque no voy a detenerme, insisto, luego aparecen otras definiciones que son las que dan origen a estas escuelas, las 3 básicas, clásicas, que eran las que se consideraban. Desde el inglés para propósitos específicos, Swales en el año 90 acuña una idea de género que sigue siendo muy importante y es la idea de organización retórico-funcional. Martin, desde la escuela de Sydney, siguiendo a Halliday, nos propone una idea muy importante como los géneros basados en el contexto de la cultura, y le da mucha relevancia a aquello, ¿no es cierto? También un autor muy importante norteamericano, sobre todo para los que se interesan en las ideas de los centros de escritura, es Charles Basserman. Y Charles Basserman se preocupa mucho de los géneros como constructos formales sociales. Le da mucha importancia al contexto de producción y de organización de un género. Y no toma mucho en importancia 2 aspectos que para mí sí son relevantes, que es la estructura lingüística y la estructura cognitiva. Pero para Basserman es muy importante la interacción social.
Carolyn Miller rescata básicamente la idea de la cuestión retórica, que también me parece muy relevante, siguiendo un poco a Swales. Vijay Bhatia, no sé si conocen o han leído alguna vez los artículos de Vijay Bhatia, es un importante lingüista hindú y ha desarrollado también una teoría de los géneros muy interesante, sobre todo para los ámbitos profesionales. Y me parece que la idea de Bhatia es una idea también más englobante que puede aportarnos mucho. Bueno, yo también propongo una definición de género. Desde el año 2008 en adelante hemos venido elaborándola y lo que básicamente nos interesa destacar es una concepción más integral de los géneros, una concepción que no quiere aparecer, que ya aparecerá, donde para nosotros hay tres dimensiones que son muy importantes, que son una dimensión. Los géneros tienen desde Bakhtin fuertemente una concepción social, contextual, pero como ya adelantaba, para nosotros los géneros son muy importantemente también constructos lingüísticos. Tenemos que conocer los rasgos lingüísticos de las estructuras genéricas, si no creo que es muy difícil que podamos enseñarlos, o enseñarlos a leer, o enseñarlos a escribir. Y además, sobre todo, es muy relevante para nosotros la perspectiva cognitiva de los géneros. Porque estamos pensando en procesos de lectura y escritura, bueno, tenemos que pensar cómo un género se construye cognitivamente. En definitiva, los géneros, como dicen algunos autores que son más contextualistas, los que critican a estos autores contextualistas, los géneros no están allá afuera, no andan allá afuera. Y aquí hay una idea de Van Dijk que es muy relevante, y es que los géneros tienen una construcción del contexto en nuestra mente-cerebro. Somos nosotros los que sabemos qué es un manual, qué es un artículo de investigación, qué es una carta de amor. Espero que sepan muy bien lo que es una carta de amor. Cuando escriben una carta de amor, más vale que sepan y no escriban entonces un artículo de investigación científica. ¿Usted sabe lo que es escribir una carta de amor? ¿Sí? ¿Sabe escribirlo o no? ¿Sí? ¿Va? Sí, ¿Cree que sí? Y no es un manual, ¿no es cierto? no, estoy seguro que no. ¿Está seguro que no es un manual? ¿Está seguro que es una defunción? Bueno, fíjense, ¿su nombre? Bueno, puede ser. ¿Su nombre es? El mío, Renato. Sí. Renato sabe distinguir entre una defunción, una carta de amor y un manual. Y más vale que sí, porque si no su novia o a la novia que quiere conquistar estaría en complicaciones y le manda una defunción, ¿no es cierto? O sea, tiene una representación cognitiva de lo que es el género. Y esa representación cognitiva la ha construido socialmente. El género es producto de una interacción social. Él quiere, nosotros en Chile decimos pololear, ustedes dicen noviar. Renato quiere ennoviar o noviar, ¿sí? Más o menos. Entonces, un recurso discursivo que usa es construir la carta de amor. ¿Jalar? Quiere jalar, eso es una otra cosa. Ojo que esto lo están grabando, yo no me hago responsable. Incluso va a ser Adrián de esta grabación que digan que Giovanni Barroy vino a jalar aquí, no sé. Va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado. Renato es el que jala, yo no. Bueno, tenemos una dimensión cognitiva. En nuestra memoria hay una representación del género. Es producto de una interacción social, pero se ha manifestado cognitivamente, en nuestra memoria está. Y cada vez que Renato quiere escribir una nueva carta de amor, esa representación cognitiva se va a activar y va a pensar en qué dice, cómo lo dice y a quién se lo dice. ¿Y cuáles son los recursos lingüísticos que usa? Porque los recursos lingüísticos son fundamentales para ennoviar o jalar, ¿okay? En este caso, hay ciertos rasgos léxico-gramaticales que se usan, que no son los del artículo de investigación científica, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esta concepción a nosotros nos parece muy relevante para entender qué sucede con la interacción entre ellas. Son tres dimensiones obviamente que interactúan, que no creemos que haya una que sea más relevante que la otra, sino que las tres son altamente relevantes y las tres interactúan para poder llegar a la constitución de un género. Cuando uno va aprendiendo, valga la redundancia del ejemplo, a escribir cartas de amor, ustedes también, las chicas, saben escribir cartas de amor, ¿no? ¿Sí? Se van haciendo conscientes de los recursos, porque uno puede ser
un mal escritor de cartas de amor y puede ser un buen escritor. Podríamos evaluar a Renato y ver sus cartas qué efectividad han tenido, ¿no es cierto? Porque hay un rasgo fundamental que vamos a ver en unos minutos más, que es el propósito comunicativo. El género se identifica por un propósito comunicativo. Si uno equivoca el propósito comunicativo, ciertamente falla en llevar a cabo la dinámica del género. ¿Se entiende? Entonces, Renato podría estar equivocado y podría pretender darle instrucciones a su futura novia. Por ejemplo, a través de la carta de amor. Pero ese género no es un género que pretenda dar instrucciones a nadie, sino que él tiene que... ¿Qué es lo que tiene que hacer Renato si quiere ser un buen escritor de cartas de amor? ¿Cuál es el propósito comunicativo que hay allí? Convencer. Cuando usted escribe cartas de amor, ¿qué quiere? Claro, diablos, bueno, ok. Quiere convencer a alguien. O sea, una carta de amor es un género predominantemente argumentativo. ¿Su nombre? Daniel. Daniel. Daniel sabe que debe convencer, que debe sacar un, como diría mi amiga Elvira Arnú en Argentina, poner en juego el dispositivo argumentativo. Yo nunca uso esa palabra, la uso, es muy argentina para mí. El dispositivo argumentativo. ¿Ok? Entonces, sin embargo, en una defunción no hay dispositivo argumentativo. ¿Se fijan? Bueno, esto no lo aprendemos por osmosis. Esto hay que aprenderlo, enseñarlo, hay que codificarlo, hay que levantarlo desde esos géneros. ¿Qué géneros son más preponderantemente argumentativos, como las cartas de amor? ¿Ah? O qué géneros son más predominantemente narrativos o descriptivos, etcétera. Bueno, esa información es la que necesitamos conocer. En ese sentido, los géneros entonces son una abstracción. Fíjense ustedes, en la vida cotidiana nos encontramos con textos que son materialidades, que son las ocurrencias reales, que varían mucho. Porque en todas las cartas de amor, entre las de Renato y Daniel, no sabemos cuánta variación habrá entre las cartas de amor de ellos. Pero fíjense que, ¿su nombre cuál es? Patricia. Si Patricia leyera las cartas de amor de Renato y de Daniel, ¿usted se daría cuenta que son cartas de amor? En esta época no creo. No, por favor, ya juegue conmigo un ratito. Tal vez, seguramente sí. No diría que son avisos económicos. Bueno, depende. No. Bueno, si Daniel ha vendido mucho algo para jalar, a lo mejor diría que esto es casi un aviso económico. Ok, pero fíjense, ella puede reconocer la estructura genérica y las puede tomar. Aquí está que tiene 3 cartas de Daniel, 3 cartas de Renato. Y dice, las revuelve incluso. Estas son todas cartas de amor, dice Patricia. Ha hecho una abstracción desde las materialidades, desde las variaciones, porque probablemente a lo mejor Renato es más meloso, a lo mejor Daniel va más al grano y le dice directamente lo que quiere, a lo mejor la carta de Renato es más larga, a lo mejor la carta de Daniel es más breve, pero Patricia puede leer todas esas y puede reconocer el género. Esto que parece tan simple, no lo es. Y para nuestros propósitos académicos o profesionales, esto es fundamental. Poder aprender a conocer géneros, a saber los rasgos mínimos, porque hay rasgos mínimos para que la carta de Renato siga siendo carta de amor y no se pase a otra cosa. Y un buen escritor sabe cuáles son los elementos que debe poner. Y un buen lector, como Patricia, los infiere rápidamente y entonces logra hacer la abstracción, logra darse cuenta de todo lo que hay allí y encontrarlo. Y eso se actualiza, por eso digo la perspectiva cognitiva, porque cada vez uno dice, estas son cartas de amor, estos son avisos económicos. Y los separo. Pero en nuestra vida académica nos hemos ido encontrando progresivamente con otros géneros, que no sabemos cuáles son. Y en nuestra vida profesional no va a pasar lo mismo. Entonces lo que tenemos es una constelación de una serie de elementos que tienen que ver con representación cognitiva del género. Yo tengo una representación cognitiva del género, de los participantes, de los lugares, de los propósitos, de los textos que lo constituyen.
tengo conocimientos previos, es lo que ha hecho Patricia. Fíjense que Patricia puso todo esto en juego. Si no, no podría haber sabido que las cartas de Daniel y las cartas de Renato pertenecían a un género. Pudo hacer la abstracción. Tiene una competencia discursiva. ¿Ah? Pero todo eso, además, está en un contexto social y cultural que nos permite entender cómo se articulan todos estos conocimientos. Este es un lector ideal, ciertamente. Es el lector que ya ha alcanzado un nivel de competencia máxima, el que puede disponer sobre eso. Patricia, contrario a lo que ella dice, justamente por aquellas canas que peina, sabe muy bien cuáles son buenas cartas de amor y cuáles son malas, ¿ah? Cuáles corresponden bien al género o cuáles se apartan, porque su nivel de expertise, vamos a suponer que ha recibido muchas cartas de amor. Por lo tanto, conoce eso. Jorge sabe muy bien qué es un artículo de investigación científica y puede evaluar artículos de muchos de los que están aquí probablemente y dirá cuáles son buenos, cuáles son mejores, cuáles se apartan. Entonces, emerge como una suerte de normatividad, aunque no queramos tener una perspectiva normativa, pero como profesores también tenemos una normatividad. Si yo quiero ser un evaluador de cartas de amor, tengo que poder decir, estas son buenas, estas son malas. Tengo que poder decir, ¿qué le falta a Daniel? ¿O qué le sobra a Renato? Porque reconozco la estructura genérica fundamental y reconozco los apartados opcionales, los que están allí, los que son como más circundantes, pero puedo decidir. Estoy siendo un poco metafórico, pero no sé si me siguen. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. ¿Por qué nos interesan algunas de estas cuestiones? Porque hay géneros que son más complejos de procesar. Hay géneros que son más fáciles de aprender y de construir una representación cognitiva. De hecho, cuando somos niños aprendemos cuentos y a los niños aprenden la estructura genérica cuando la mamá les cuenta un cuento hasta la mitad y les dice termínelo. Y los niños pueden contar el resto de un cuento. Y la ranita subió y se cayó y se tiró por no sé dónde, etcétera, etcétera, y lo deja hasta ahí. Entonces, ¿qué dice el chico o la chica? Dice, y apareció el leñador y la sacó de la poza y la ranita quedó seca y se fue feliz para su casa. Colorín colorado, el cuento se acaba. Ese chico ya aprendió la estructura genérica de esa organización discursiva del cuento. Hay una etapa de los niños, y esto es muy interesante, el estudio ontogenético de los géneros. Hay un momento en que los niños no pueden terminar el cuento. No han incorporado la idea de final, de cierre, y menos de coda o de moraleja, ¿no es cierto? ¿Ah? Y eso va sucediéndose y va en el tiempo. Bueno, con los géneros más complejos, académicos, profesionales, pasa un poco lo mismo. Vamos a tener que ir aprendiendo a hacer esto, pero hay demandas cognitivas. Aquí tenemos ahora un laboratorio de eye tracking, y en el laboratorio de eye tracking lo que podemos ver justamente es el largo de una fijación, el detenimiento de un sujeto, las múltiples regresiones. Posiblemente si pusiéramos a Daniel a leer un cuento como este de la ranita, Daniel leería y no haría muchas regresiones. La tecnología nos permite hacer una mirada más estrecha ahora de la demanda cognitiva, de la carga cognitiva. Pero si pusiéramos a Daniel a leer un manual técnico de bioquímica, es muy probable que el eye tracking nos mostrara que Daniel se devuelve muchas veces, o que se detiene por largos periodos de tiempo en ciertos términos, por ejemplo. ¿Ah? Qué sé yo, que ácido, resino, cualquiera. ¿Ah? No pasaríamos tan rápido como para pasar por la ranita y cosas por el estilo, ¿se entiende? Entonces hay una relación entre los textos, los géneros y la cognición. Y a nosotros nos interesa avanzar en esto, entender lo que pasa aquí en este circuito. Bueno, avanzo porque quiero mostrarles unas descripciones rapidísimamente. Nosotros en Valparaíso este interés de los corpus nos ha llevado a levantar una cantidad de corpus en diferentes dominios para poder conocer los textos y conocer los géneros, identificar esos géneros. Hoy día voy a preocuparme especialmente de no sé lo que es lento, o en mi computadora que está lenta, y ahora se puede ver.
Vamos a conversar un poquito de este corpus, un corpus que es el PUCB 2006 y que analiza los discursos de la psicología, del trabajo social, de la química industrial, de la ingeniería en construcción. Lo he seleccionado sobre todo porque los que mostré el año pasado aquí, para si alguno se ha repetido, los que voy a mostrar mañana, en la clase final del seminario, no son ninguno de estos, o sea que por eso un poco hice esta elección. Lo que nos interesaba aquí era mirar ámbitos disciplinares y mismos: ingeniería en construcción civil, química industrial, trabajo social y psicología. Contrastar áreas, siempre nos ha interesado esto, contrastar áreas de las ciencias sociales y humanidades y de las ciencias básicas o de las ingenierías, porque estamos detrás de esta idea de cómo se construyen los dominios cognitivos a partir de los textos. ¿Hay diferencias? ¿Los textos que lee un biólogo son diferentes a los textos que lee un filósofo, por ejemplo? Y si son diferentes, ¿en qué se diferencian? ¿Qué demandas cognitivas ejercen estos textos? Es lo mismo enseñar a leer a un filósofo que enseñar a leer a un ingeniero económico, por ejemplo. Bueno, parece que no. Este es el corpus, es un corpus enorme, 58 millones de palabras, ¿okay? Las cifras dicen algo, pero no me voy a detener mucho en este momento aquí, en la cantidad de textos por cada una de ellas. También fuimos a buscar entonces los textos, no tan bien, fuimos a buscar los textos de qué leían estos sujetos. No me voy a extender en este momento en contarles todos los procedimientos que hicimos para ir a ver qué leían los alumnos de estas carreras. Este es un corpus de pregrado. Son carreras de 4 a 5 años y lo que hicimos fue ir a recolectar los textos que leían estos sujetos en la mayoría de estas circunstancias universitarias. Hablamos con los profesores, hablamos con los jefes de carreras, hablamos con los bibliotecarios, entrevistamos. En Chile hay un elemento que es muy importante para esto, imagino que aquí también, que es la fotocopiadora, el centro de fotocopiado. A veces el profesor no le da a los alumnos directamente o no lo pone en el programa del curso y el bibliotecario no lo sabe, pero sí dejamos un set grande de fotocopias para que lean nuestros alumnos. Entonces queríamos saber qué leían los alumnos de estas áreas, cuáles son los textos que leen en estas disciplinas. Fuimos a recolectar todo lo que leían en la universidad y paralelamente hicimos un estudio de campo para ver dónde trabajaban los profesionales de estas áreas, dónde trabajaban, porque claro, uno puede encontrarse un ingeniero trabajando de taxista, sí, lamentablemente sí, pero entonces no nos interesaba ver lo que se lee en el dominio del taxista, lo que queríamos ver era ese psicólogo o ese ingeniero dónde trabaja y qué lee en su ámbito. Y ahí recogimos una cantidad de textos que también son un montón de palabras, muchos, y los analizamos y los estudiamos. Entonces, teníamos una cantidad enorme de textos, en papel y digitalizados. Y dijimos, ¿y ahora qué hacemos con esto? Queremos saber cuáles son los géneros, porque no puedo tener una millonada de textos en cada una de las disciplinas, no me sirve para decir nada de las prácticas de lectura de estos sujetos universitarios y profesionales. Hay que identificar los géneros. ¿Cómo identificamos los géneros? Bueno, discusión bibliográfica, análisis bibliográfico. Lamentablemente en la bibliografía no encontramos mucho que nos permitiera ayudarnos para saber cómo encontrar un género. Hay muchísima bibliografía teórica, hay 3 grandes escuelas que eran las que manejaban todo el terreno, pero ¿cómo lo hacían para identificar los géneros? Bueno, había mucha bibliografía, muchos temas, entonces decidimos ir a mirar y parecía ser que había alguna forma de ordenar criterios y variables. Yo soy bastante sistemático, me gusta que las cosas estén lo más ordenadas posible en algunos ámbitos. En otros no, pero en algunos años decían, ¿cuáles son entonces los criterios? Y definimos un conjunto de criterios con algunos colegas y entonces dijimos, mira, el propósito comunicativo es muy importante. ¿Qué quiere ser este texto? ¿Qué busca este texto? Pero más, los textos tienen muchos propósitos comunicativos y diferentes partes de los textos tienen diferentes propósitos comunicativos. Entonces nos interesaba el macro propósito comunicativo.
el general. Hay un modo de organización del discurso. Esto de los textos argumentativos, de los textos narrativos, dijimos, no, eso ya no nos convence. Vamos a seguir una visión más, por ejemplo, desde la perspectiva de Jean-Michel Adam, con modo de organización del discurso. Y desde el modo de organización del discurso, además, modo preponderantemente, porque los textos no son ni descriptivos ni narrativos así solamente, sino que son más preponderantemente de uno, e incluso algunos segmentos discursivos dentro de un mismo texto pueden variar estas predominancias. Entonces, la idea era encontrar la predominancia de uno de ellos. Hay relación entre los participantes. Los géneros también varían dependiendo de quién para quién. O sea, la relación entre los interlocutores, como se llamaba clásicamente. Cuando Daniel escribe una carta de amor, se la escribe no al gerente del banco. Bueno, sí podría escribirse. Sería el rol de ese gerente del banco, sí, podría. Pero se la escribe a una persona que está en su misma relación simétrica. Es un igual, es su igual, ¿no es cierto? O quiere que sea su pareja, ¿no es cierto? Entonces hay una relación no de asimetría. Por ejemplo, si el mismo Daniel trabajara en un banco y quiere escribir una carta al gerente del banco para pedir un aumento de sueldo, tiene una relación asimétrica. Entonces es Daniel, que es el cajero, pongamos, ¿ok? Y me molesta tanto la que lo usa Daniel, ¿sí? Ok, gracias. Daniel, que es el cajero, ¿ok? Y el gerente, ¿ah? Jorge va a ser el gerente. Entonces, Jorge es el gerente. Entonces, Daniel tiene que escribirle a Jorge para pedir un aumento de sueldo. Bueno, ese texto tiene un propósito comunicativo muy peculiar en que habrá una predominancia que también será seguramente Daniel. Argumentativo. También es argumentativa, ¿no es cierto? Quiere moverlo, quiere convencerlo. Bueno, entonces podemos encontrar predominancias, pero puede que en esa convencer a Jorge use tramas narrativas, pero va a tener narración entre medio, pero lo que predomina será el deseo de que le aumenten el sueldo. Pobre Daniel, ¿no es cierto? Bien. El contexto ideal de circulación. Los géneros son producidos en un contexto ideal de circulación. Pueden aparecer en otros, pero idealmente aparecen en algunos. O sea, por ejemplo, la carta de petición de aumento de sueldo no es un texto que uno se encuentre en el kiosco de la esquina, por exagerarlo, sino que es un dominio institucional, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, también se puede trabajar aquí. Y otro elemento que nos parecía relevante era la modalidad, la multisemiosis. Los textos tienen más que elementos verbales, tienen otros elementos, y nos preguntábamos, ¿los rasgos multisemióticos varían a través de los géneros? ¿Todos los géneros se constituyen más o menos parecidos? ¿O hay variación multisemiótica a través de los géneros? Bueno, y dejamos una puertita, gran puertita posiblemente, lo conversábamos con Adrián el otro día, me decía, bueno, pero esta taxonomía que ustedes tienen, me decía, pero está abierta, ¿ah? Se pueden agregar categorías, se pueden, por ejemplo, en una tesis doctoral que yo dirigí en mi universidad, Marcela Jarpa agregó una dimensión más y incluyó dos o tres aspectos que tenían que ver con el nivel de instrucción. A ella le preocupaba un texto muy instruccional, entonces agregó ahí tomó la taxonomía de Bloom, por ejemplo, sobre los objetivos de aprendizaje. Incorporó una dimensión más que tenía que ver con el objetivo de aprendizaje que había asociado a algunos géneros. Bueno, esto no es así por arte de magia, entonces nos dice, podemos entrar a ver algunas de ellas. Podemos mirar qué macropropósitos comunicativos hay. Entonces uno puede hacer como un listado o puede hacerlos emerger desde los textos. Podemos usar dos, pero para hacerlo más rápidamente, puedo decir que los macropropósitos podrían ser instruir, regular, constatar, persuadir, ofrecer, invitar. O sea, los textos hacen diferentes cosas. También, predominantemente. Hay un adverbio aquí que es fundamental. Todo esto es predominantemente. Porque evidentemente en todos los textos hay muchos de estos elementos dando vuelta. Pero cuando uno piensa en una carta de amor,
¿Cuál es el propósito comunicativo predominante? El macro propósito comunicativo. Ciertamente no es, por ejemplo, regular. No, ¿cierto? No es guiar. Tampoco es instruir. Tampoco es consignar. Dejo claro que te amo. O sea, consigno, sí. Pero fíjense, consigno. Ciertamente, también consigno. ¿Sí? Pero ¿será el macro propósito básico? Cuando escribo una carta de amor lo que quiero es dejar constancia. A lo mejor habría que preguntarle a Renato y a Daniel, que son los expertos aquí. Bueno, hay diferentes macro propósitos y podríamos ignorarlos y ver qué pasa con ellos. Modo de organización discursivo. Al menos 3. Pero sabemos que esto no está cerrado tampoco. Hay algunos autores que hablan de lo descriptivo, por ejemplo, y consideran que es muy importante también. Y siempre pensando nuevamente predominantemente. O sea, un artículo de investigación es predominantemente persuasivo, argumentativo, pero tiene muchas tramas claramente descriptivas, explicativas, como en la sección método, por ejemplo. No hay nada de persuasivo ni de argumentativo, es descriptivo, explicativo. Pero ¿qué predomina nuevamente? ¿Habrá una forma que predomina más que la otra? Contextos ideales de circulación. Bueno, hay muchos, pero uno podría pensar en un contexto laboral, en un contexto pedagógico, en un contexto científico, en un contexto general, universal. En fin. Bueno, las relaciones de los participantes también es un tema complicado y no es fácil de resolver, pero en general podemos pensar que hay relaciones de asimetría y de no asimetría, y entonces hay niveles de expertise. Uno podría pensar entre lector experto a lector lego, lector experto a lector experto. Un artículo de investigación normalmente está escrito entre lectores expertos a escritores expertos, o sea, está en una relación que es de igual a igual, y uno espera que, por eso no le explica todo, ¿no es cierto? No define algunos términos, pero no define todos los términos, ¿no es cierto? Volviendo sobre la manida carta de amor, también es una relación, como ya habíamos dicho, de igual a igual, de modo que Daniel o Renato nos van a explicar o describir en detalle, o sería muy extraño, o uno se preguntaría, Patricia diría, ¿y por qué hizo esto? Le llevaría a preguntárselo. Si hay una descripción exagerada de un término, por ejemplo, ¿por qué lo hace? No es propio, porque tiene una relación igualitaria, salvo que quisiéramos aclarar muy bien qué significa algo que se están diciendo, que no vamos a entrar aquí en esa energía. Pero bueno. Ok, podemos ver entonces esta relación también. Y bueno, la multimodalidad, ciertamente podemos ver si hay predominancia del sistema verbal, del sistema gráfico, del sistema matemático. ¿Qué sistema es el que predomina dentro de este texto? Entonces, probablemente una carta de amor es más predominantemente verbal, a no ser que a Renato le guste mucho hacer dibujitos y corazoncitos y besos y no sé qué, entonces podrá ser más gráfico, visual. A lo mejor una carta de amor puede escribirse sin palabras, solo predominantemente gráfico. Una carta de amor puede ser solo una foto, una ilustración, interesante, podríamos hacer un estudio sobre cartas de amor y ver qué pasa con esto. Hay incluso textos como los textos periodísticos donde las cursivas, las letristas, los tamaños de letra son altamente relevantes y comunican mucho. Entonces, variará, podemos ver. Bueno, entonces nosotros podemos llegar a pensar en algunos... ¿Sí? Ahí. Los propósitos comunicativos se pueden ampliar un poquito y puedo ya contextualizarlos con un género u otro. Entonces, no solo el verbo, porque instruir, una cosa que discutíamos o conversábamos con Adrián el otro día es, bueno, ¿cómo esta identificación de los géneros se puede ir haciendo más especializada? Hay que ir puliendo cada una de las categorías. Entonces, instruir, ok, muchos géneros seguramente instruyen, pero hay que afinar más la categoría, el criterio, ¿se entiende, no? ¿Sí? Entonces, instruir acerca de una materia disciplinar específica, por ejemplo. Entonces, ahí ya he dicho
más datos de qué se instruye. Y así puedo seguir. Bueno, entonces lo que hacemos es, con todos estos elementos, construimos definiciones de los géneros. Y esas definiciones pretenden, porque esto es una propuesta, es un camino hacia recoger todas estas criterios variables y lograr lo que llamamos científicamente una definición operacional, que me permita reconocer a un género de otro género y me permita a todos esos textos de ese corpus poder meterlos en una categorización que siempre va a tener límites difusos, porque va a haber géneros que seguramente no están tan claros unos de otros. Y las definiciones, cuando las intentemos construir, nos van a decir esto. Si arribamos a definiciones iguales, querrá decir que nuestras taxonomías fallan. Y entonces, no las voy a leer porque creo que me queda poco tiempo, y entonces, en estas definiciones que están datadas, están publicadas, varias de ellas ya en algunos artículos, lo que hacemos justamente es recoger voy a tomar una sola de ellas. El manual es un género discursivo cuyo macro propósito comunicativo es instruir acerca de conceptos y procedimientos en una temática especializada. Su contexto de circulación ideal es el ámbito pedagógico y la relación entre los participantes es entre escritor experto y lector semilego o lego. Preferentemente se hace uso, fíjense ustedes, estos adverbios son muy importantes, preferentemente se hace uso de un modo de organización descriptivo y de recursos multimodales. O sea, es una definición operacional que pretende cubrir lo que son los manuales. Nos hemos cuidado mucho de esto, porque en otras investigaciones que hemos hecho encontramos manual a nivel de maestría y de doctorado, como es en química, en biología. Se leen manuales, pero son manuales mucho más especializados. Entonces, no son dirigidos a un público lego, son dirigidos a un público semilego y casi experto, aunque es manual, quiere instruir. Bueno, no siempre nos fue tan bien con las definiciones, para ser honesto. A veces hay definiciones cuando luego las comparamos, decimos, parece que son lo mismo. Entonces hemos tenido que afinar más los términos para que puedan efectivamente distinguir. Con estos criterios y ideas, fuimos al corpus que les había mostrado a mirar los géneros. Y logramos encontrar, según nosotros, 9 géneros. Los títulos, los nombres son discutibles. Y pasamos horas, créanme, horas, aunque no lo parezca, pero llegamos a algunos de estos textos, algunos de estos nombres, y podríamos discutirlos, o cambiarlos, o variarlos, pero esto es lo que encontramos. Encontramos entonces en las ciencias básicas y de la ingeniería, que esto era lo que nosotros queríamos ver en el fondo. Todo esto es para poder mirar luego esto. Es decir, mira, en ingeniería y ciencias básicas encontramos 4 géneros, normas, guías didácticas, textos disciplinares y manuales. Uno puede mirar rápidamente con esta radiografía la dirección que tienen que seguir los lectores en estas áreas. Un lector que se va a mover en estos ámbitos, la guía didáctica y el manual es lo que más lee. Son disciplinas que han preparado muy bien el camino para sus lectores. Han armado todos estos documentos para que ellos los lean. Miren lo que pasa ahora, si miramos pormenorizadamente, en química industrial. Más extremo, hay solo 2 géneros. Y son eminentemente didácticos. Bueno, la variedad de trabajo social y psicología. Miren lo que sucede aquí. Hay más géneros. O sea, si oponemos las ciencias sociales y humanidades al ámbito de las ciencias básicas, vemos que nosotros usamos más. Nosotros digo, porque creo que estamos más o menos aquí en el área, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí? No me dicen nada. ¿Estoy solo o no? Ok. Muchos más géneros. Fíjense que aquí aparecen muchos más géneros, algunos similares, otros no.
O sea que un alumno de una carrera del área de Ciencias Sociales y Humanidades tiene que estar preparado para leer más variedad genérica que lo hace un alumno de las áreas que las que ya hemos mencionado. O sea, esos alumnos entran a una menor diversidad. Nosotros los hacemos enfrentarse a una mayor diversidad. Textos menos planificados. Fíjense que los nuestros no son textos preparados para el estudiante. Nuestros alumnos en general leen fuentes primarias. Leen fuentes primarias, déjenme repetirlo. No estoy repitiendo de que pasó algo. No, leen fuentes, o sea, hay que decirlo con lentitud y varias veces. Leen fuentes primarias. Los alumnos de las otras áreas que hemos entrevistado no leen fuentes primarias. Se imaginarán cuando yo le llevé estos datos a los profesores de estas carreras. Los de Ingeniería y Ciencias Básicas querían pegarme. Porque yo estaba diciendo que sus alumnos leían textos instruccionales solamente, los miraron peyorativamente. Y dijeron que yo estaba equivocado. Yo no hice nada más que recoger lo que ellos nos habían dado. ¿Okay? Ellos querían que apareciera el artículo de investigación. Lamentablemente no apareció. Y yo no puedo ser responsable de eso. Sí sucede en las áreas nuestras. En las áreas nuestras, los alumnos leen fundamentalmente lo que nosotros hemos denominado, bajo este nombre que ha generado mucho ruido, texto disciplinar. ¿Qué es un texto disciplinar? Un texto disciplinar es Chomsky. Un texto disciplinar es Saussure. Un texto disciplinar es Bakhtin, Ducrot. Esos son los textos disciplinares. Son textos escritos muchas veces por un solo autor, ¿okay?, en que plantea una teoría, la discute. Los textos de Halliday son todos textos disciplinares. También son multiautores, o sea, un texto en que se recopilan muchos capítulos de autores y normalmente se presentan teorías, no se discuten, o a veces se discuten en algunos capítulos, pero cuando Halliday presenta su teoría, no la discute con nadie. Uno tiene que leer los libros de Halliday, Language and Context, lee Halliday Hassan 76, Cohesion in English, no hay discusión. Uno tiene que leer linealmente, ¿me explico, no es cierto? ¿Sí? Uno lee lo decidido y lo dicho de Ducrot, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo lee linealmente, no hay discusión. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. ¿Hay tareas para la casa? No hay tareas, no, porque no es un manual, es un texto disciplinario. Fíjense, nosotros llevamos a nuestros alumnos a leer textos disciplinares como primera fuente. No les pavimentamos el camino. En otras áreas, como recién vimos, sí. Bueno, fuimos a buscar lo que sucedía en el mundo profesional. Recogimos, ¿y qué sucedió? Encontramos muchos más géneros en el mundo profesional de las mismas áreas disciplinares. O sea, lo que leían en la universidad era un grupo reducido de géneros. Lo que encontramos en el mundo profesional era un contexto mucho más amplio. O sea, las demandas que los lectores, una vez que salieron de la universidad, tuvieron que enfrentar, fueron mucho más grandes. Mírenlo, si lo comparamos. Este gráfico de Penn es tremendamente decidor, me encanta, porque nos muestra que hay un solo género por excelencia que es del mundo académico. Y prácticamente todos los otros géneros son del mundo profesional, y hay algunos pocos que son compartidos, los encontramos en los dos dominios, pero la mayoría son lo que nosotros hemos denominado, con una colega escribimos un artículo con Adriana Bolívar, a lo mejor la han leído o la conocen o algo les suena, y con Adriana llamamos a esto textos exportados, porque muchos de estos han sido encontrados aquí, pero son de origen de acá, emergen del mundo profesional, con un propósito profesional, y nosotros nos hemos traído a la academia y se los damos a leer a nuestros alumnos. Cuando Halliday escribe su libro El lenguaje en contexto, no está pensando en los alumnos de primer año de la carrera de pedagogía o de licenciatura en lingüística, para nada. Cuando Chomsky escribe estructuras sintácticas o aspectos de la teoría de la sintaxis, ciertamente no está pensando en los alumnos universitarios de primer año, pero son textos del mundo profesional. Por eso el contexto ideal de circulación de esos textos no es el académico. La audiencia ideal de esos textos es una audiencia de experto a experto, una relación de experto a experto. Sin embargo, nosotros lo que usamos acá, en el mundo académico,
Y poco parece ser que ayudamos a nuestros alumnos a leer esos textos. Muchas veces se los damos del primer semestre. A veces, bueno, un capítulo de Chomsky, o un capítulo de Halliday, ok. Pero finalmente es un capítulo del autor original. O sea, literalmente los arrojamos a la piscina. ¿Sí o no? Sí. Bueno, eso es un poco lo que pasa. Eso es para ir cerrando un poco. Eso es un poco lo que sucede. No se lee muy bien probablemente, pero vamos desde... Cuando yo hago estas gráficas, lo que pretendo hacer es que la fuerza está allá, pero lo que yo pienso que debiéramos ir es hacia acá. Desde lo que sucede que está arriba, en el dominio más grande, debiéramos propender hacia eso, a una planificación lingüística. Hay un desconocimiento de los géneros discursivos y de las exigencias lingüísticas y cognitivas implicadas en esos géneros. No sabemos qué es leer un manual, no sabemos qué demandas cognitivas tiene leer a Chomsky, qué tipos de inferencias exige de los lectores leer a Halliday y Hassan. No sabemos si es más fácil o más difícil que otro. Y debiéramos propender a lo que creo que es escaso, una planificación por género, en lo que podría ser una suerte de inmersión paulatina en la lectura de esos textos. Yo sé que esto es difícil, es duro, no nos gusta. A mí mismo yo hago un curso y pongo la bibliografía que quiero, y la mando y que vayan a leer y tener que pensar. Pero fíjense que yo me he llevado una sorpresa con esto. Hemos recopilado varios otros corpus ahora, en varias otras disciplinas, y lo que observo es que los químicos, los biólogos, los ingenieros, tal vez porque no son profesores de origen, planifican mucho más que nosotros los textos que leen sus alumnos. Es más, ellos tienen muchas guías didácticas, muchas guías de trabajo, muchos documentos en que les entregan hoy día PowerPoints, por ejemplo, en que ellos han supuestamente digerido a Chomsky, por decirles. Y les entregan un Chomsky digerido, estoy usándolo como metáfora, ¿se entiende, no es cierto? No les dan a leer a Chomsky los ingenieros, obvio. Pero los textos de termodinámica, supóngase, de cualquier cosa, los profesores han preparado un material para andamiar el acceso al conocimiento de esos alumnos. El profesor ha ido progresivamente jerarquizando los conceptos y la información, y les entrega estas guías didácticas, estas guías de ejercicio o estos PowerPoints en que ha ido organizando la información. Curiosamente, nosotros, quienes debiéramos ser más conscientes de muchas de estas cosas, digo los lingüistas, cuando enseñamos un curso no lo hacemos así necesariamente. Esa es la verdad, ¿no? Bueno, entonces debiéramos, en mi opinión, avanzar hacia estas cosas, donde lo que debiera propenderse es no ese desconocimiento, no esa inmersión automática, sino que una planificación y una inmersión progresiva, ¿no? Lo que debiéramos tener acá es lo mismo, un poco ya lo dije, esa verdad, ¿no? Y entonces debiéramos ayudar a nuestros lectores a desarrollar estrategias más eficaces, a poder extrapolar y leer desde dominios en que realmente este circuito sea eficiente y podamos llevarlo del dominio escritural especializado al dominio de la lectura especializada. Y creo yo que aquí la lingüística de corpus, la nombraba hace un rato atrás Jorge, debiera ser una herramienta, saber recolectar corpus, construir corpus, identificar los elementos de esos corpus. Es una metodología de trabajo que a mí me parece sumamente útil para poder andamiar y tener datos fidedignos, porque una cosa que lamentablemente hacemos mucho en lingüística es, y esto es una crítica tal vez dura, pero es el trabajo de ejemplario. O sea, yo recojo un manual y porque tomo un manual de ingeniería eléctrica, escribo algunos de los apartados iniciales del manual de ingeniería eléctrica, siento que puedo decir respecto de la lectura de los textos de ingeniería eléctrica. Bueno, nosotros sabemos que pasan dos cosas. Uno, los textos pertenecientes a un género deben ser descritos en su completitud. Varían mucho entre los diferentes apartados de un mismo texto perteneciente a un género. El ejemplo máximo ya lo hemos dicho, o sea, un artículo de investigación científica en la introducción, en el marco teórico, en el marco metodológico, en la discusión y en las conclusiones, varía muchísimo. No son los mismos recursos léxico-gramaticales.
no son las mismas estrategias discursivas que se ponen en práctica. Si yo pretendo, solo tomando introducciones de los artículos de investigación, decir cosas sobre el artículo de investigación como un todo, estoy en un error. Y eso hay que decir. Puede no gustar, pero hay que decir. Bueno, proyecciones. Bueno, yo creo que es lo que ya estamos diciendo, ¿no? Y con eso termino. O sea, yo creo que tenemos que poder... Ah, no las hemos. Ahí está. ¿Ah? Debemos ir desde una lingüística de corpus, de unos datos duros y fidedignos importantes, mirándolos en las disciplinas, hacer un estudio de los géneros, poder mirar los rasgos multimodales de los textos y ojalá usar el laboratorio que tenemos aquí ahora en la Universidad de Costa Rica y hacer unas investigaciones con Eye Tracker para ver qué pasa con el procesamiento psicolingüístico de algunos de estos rasgos en que estamos interesados. Eso, muchas gracias. Muy bien, Giovanni, muchísimas gracias. Creo que ha quedado muy clara la propuesta, muy didáctico y muy apropiado el uso del género en este caso. También vamos a pasar ahora a una etapa de preguntas, comentarios. ¿Alguien tiene alguna observación? Hay unas cosas interesantes sobre la intencionalidad del texto, ¿verdad? Ahora con redes sociales, con el internet, se pierde la perspectiva. La denuncia social está plasmada en redes sociales casi como una carta. El presidente de la República, por ejemplo, aquí recibe peticiones. Cuando la esfera pública no responde a nuestras necesidades y tampoco en la calle cuando protestamos, tenemos las redes sociales también como una forma. Entonces hay una mezcla donde ya no sabemos, incluso las cartas de amor, ¿verdad? Yo creo que hay unos mensajes cifrados por ahí en redes sociales, ¿verdad? Pero entonces, cuando uno hace un análisis de este tipo de cosas, cuando usted me decía, bueno, ahora como es una carta de amor, a veces es un pliego de demandas o solicitudes, ¿verdad? Sí. No es la carta de amor de hace 30, 40 o 50 años. No, hay una evolución diacrónica, claro. Sí. Entonces, en ese sentido, cuando uno hace un estudio, digamos, de los géneros, y se ha hecho, yo no sé si se ha hecho bastante o no, qué está pasando en las redes sociales, cómo ha ido cambiando esa forma de comunicar, dónde vamos a meter todo esto que está sucediendo ahí. Sí, bueno, la pregunta es muy interesante, yo creo que a todos nos preocupa, de la lectura digital y la lectura en papel. Interesantemente, varias investigaciones que se están haciendo últimamente han desmitificado un poco la idea, porque parecía ser que estábamos enfrentando la muerte del libro, la muerte del papel y una serie de cosas por el estilo, ¿no es cierto?, con la preeminencia de lo digital. Pareciera ser que no es tan así. Se piensa que incluso los famosos millennials, como se dice hoy en día, que nacieron con todo el mundo digital, tienen una disposición que nosotros, digo yo, con mis 50 y algo no tendríamos, porque ya no la tuvimos, pero las investigaciones están mostrando que no es tan así. Hay sujetos muy jóvenes que no tienen tal disposición por lo digital, y sin embargo hay sujetos muy adultos que sí tienen tal disposición. También están mostrando las investigaciones una diferencia muy relevante. Leer en la web es algo que se hace mucho, pero aparentemente, según varias publicaciones, incluso un estudio muy fuerte e importante que se está haciendo en Dinamarca, es con niños pequeños, justamente, con niños muy chicos, es que cuando los chicos quieren estudiar, imprimen. O cuando los chicos quieren estudiar, van a la biblioteca. Estos datos los leí recién la semana pasada y me encantan además, porque yo soy un defensor obviamente de la lectura en papel, pero no porque tenga nada en contra de la digital, que me encanta también, pero ¿en qué dominio? Pareciera ser que cuando estudiamos en papel. La web es maravillosa para buscar, nos permite esta disposición automática entre mucha información y encontrarla online rapidísimo, pero parece ser que ese es un tema. Y otro tema que yo creo que es más de una cuestión de la medio, como los blogs o esta otra cosa que usted dice, yo creo que, bueno, lo que se ha perdido allí es que se ha perdido la relación entre los participantes. Porque si solo queda expuesto el que escribió la columna del diario, y sin embargo los que postean
o los bloggers, o como queramos llamarlos, en fin, no tienen que demostrar quiénes son y pueden decir lo que quieran. Leía recién la semana pasada también un artículo que mostraba que hay mucha violencia verbal, y que incluso han tenido que crear esta suerte de censores o editores que ya no se publica directamente en muchos medios porque hay mucha agresión. El anonimato que ha traído estos diálogos lamentablemente ha creado una posibilidad de herir, insultar al otro. Entonces, antes el que escribía una columna de opinión en un diario, uno lo leía en papel y uno a lo mejor tenía mucha cara de decirle algo, pero no tenía cómo decírselo. Hoy día sí se lo dice, y la gente parece que es muy violenta. Veía el porcentaje de posteos que se tienen que eliminar por el editor, que no se publican, es alto. Es muy alto porque parece que tenemos una necesidad muy, nosotros decimos coloquialmente en Chile, verborreica. No sé si aquí se entiende esa expresión. Habría que ver porque la web es un medio. Ojo, aquí hay otra cosa que es importante aprovechar la oportunidad. La web no es un género. La web puede tener géneros nuevos, eso sí, de todas maneras, ¿okay? Pero la web es un medio, de modo que las cartas de amor por email siguen siendo cartas de amor. El género no ha cambiado. Tranquilo, Renato. Y la petición de subida de sueldo, Daniel, también la puede hacer por correo electrónico. Y sigue estando el género, y muchos de los rasgos que yo he mostrado están presentes. Lo único que ha cambiado es el medio. A veces la gente confunde, y hay que aclararlo, creo que es muy importante. El email no es un género. Ojo, el email no es un género. El email es un medio. La prueba está que muchos de los géneros clásicos que conocemos se pueden poner en el email. Ahora, es interesante, sí, ver cómo el medio transforma al género. Porque yo todavía me río porque en los emails seguimos diciendo estimado o querido Adrián cada vez que le escribo. Ya y hemos pasado 6 mails que van y vienen, y normalmente uno vuelve a decir querido Adrián. Todavía, y saludos Giovanni. Todavía el email es una transición en una suerte de carta donde hay ciertos formatos, ciertas normas que a veces cuando uno ya lleva unos cuantos ya no le dice nada. Le dice, te mando, le adjunto todos los documentos que quiero que los alumnos lean. Ya. GP, ya ni siquiera. Pero no al principio. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Fíjense, entonces todavía este formato tiene una cosa que... Bueno, me extendí mucho para la respuesta, perdón. Pero eso. Aquí hay un tema muy interesante. Sí, gracias. Sí crea géneros nuevos. Eso también tiene que quedar claro, ¿verdad? Porque como transforma unos, también crea otros. Hay géneros específicos que creo que debería de estudiarse, ¿verdad? Por los géneros nuevos que no se están, por lo menos aquí en Costa Rica, si uno ve, yo hace tiempo, la conferencia que dio la ministra hace tiempo de educación, yo no, me metí para ver la conferencia, pero cuando uno ve lo que postea la gente, yo me asusté. Lo que veíamos, la violencia, igual que al presidente de la República, cuando está en alguna cosa en directo, uno lee que hay uno dice que es esta cosa, ¿verdad? La violencia es muy grande, y ahí son formas, ¿verdad? De escribir y de decir... Sí, son nuevos dominios. Pero poco sabemos de estos dominios académicos, Patricia. Los otros todavía, imagínate, están recién. No, pienso que efectivamente podría llegarse, si se estudiara un poco más, tal vez a constituir, no sé, el comentario como género, digamos, porque tiene particularidades. Por ejemplo, el comentario de Facebook, por ejemplo, en noticias o cosas por el estilo, muchas veces tiene incluso secuencias, ¿verdad? Viene un comentario después y luego entonces hay todo un contexto al cual responde. Sí. Y me parece particularmente importante estos editores, estos filtros, porque con o sin groserías, digamos, lo que se elida, lo que se filtre y se censure, le resta de alguna manera, se quitó por las groserías, pero le resta contexto y le resta... Es muy difícil la labor de censor, porque yo uso la palabra dura, censor, porque editor es más elegante, es la verdad, ¿no es cierto? Pero en el fondo hay un censor.
Y estoy de acuerdo contigo que habría que cuestionarse si queremos tener un censor también, pero por otro lado a mí me resultaría muy chocante que alguien a una conferencia mía le dijera un montón de garabatos. Si no le gustó, bueno, no la lea o no se preocupe, déjela ahí nada más, punto. No la visite, no vea la página web, pero no voy por la vida esperando que me insulten gratuitamente, o yo no insulto a nadie gratuitamente tampoco, salvo que me hayan insultado primero. Pero sí, hay un tema allí, ciertamente. Hay un género que sí es antiguo y es el comentario de textos. Y hay libros publicados bajo este género, sobre todo en literatura. Lázaro Carreter. Sí, ¿ves? Es muy antiguo y sí existe, pero ya no es el mismo, Daniel, obviamente, hay que ver qué pasa. Sí, en eso habría que pensar, Daniel, si es que un acto de habla que tiene un espacio, un contexto de circulación y diálogo adecuado, digamos, por medio de la red ha cambiado ese espacio de circulación. Es decir, un acto de habla que es un insulto, que tenía un espacio específico y un modo de entenderse, ahora ha migrado, digamos, hacia otros contextos precisamente por la red. Entonces ahí entra también la parte contextual o pragmática de los géneros que tiene que ver, que era lo que... Bueno, los garabatos han perdido en algunos contextos fuertemente esa categoría de insulto. Claro. Y todos tenemos ejemplos, imagino que aquí en Costa Rica tienen claros ejemplos de eso. En Chile los tenemos y hay varios garabatos que podrían ser muy fuertes, pero que incluso está datado, sobre todo que las mujeres lo usan mucho para tratarse unas con otras y ya no tienen ninguna suerte de improperio. No voy a dar ejemplos, sobre todo porque está esa cosa aprendida, pero ya la pagaron. Pero ejemplos lo saben todos en general, ¿sí? Pero también hay aquí casos en Costa Rica que han perdido la fuerza. Esos garabatos se usan como apelativos nada más. ¿No? Bueno. Off the record diremos los ejemplos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Es María? Sí, es María. Digamos, después de esta investigación se dio seguimiento a ver qué leían los estudiantes, si se habían cambiado, si leían más géneros o no, dependiendo. No, la verdad es que no, lamentablemente no. Hemos seguido hacia otros corpus, en otras disciplinas, en otros dominios, no hemos seguido viendo qué sucede con esos mismos estudiantes o lo que pasa en sus otros contextos. No, es un dato interesante, pero lamentablemente no lo tenemos.